¿Saben aquí, en caso de contingencia, cuál es la ruta de evacuación? Es por la puerta aquí, el ventanal. Cualquiera de las 4 puertas, vamos hacia acá ¿cómo se llama? La terracita de acá. Bueno, quería yo comentarles que el día de hoy es nuestra quinta o sexta, ¿cuál será? Quinta reunión del año, en donde nos reunimos la gerencia de comercialización y la gerencia editorial, para tener un vínculo más estrecho y conocer más los planes editoriales que tiene el Fondo de Cultura Económica y poder de esa manera también promover entre nuestros clientes de librerías, nuestros clientes mayoristas, los libros del Fondo de Cultura Económica. Y hoy nos toca, que yo creo que puede ser muy interesante por lo que estamos viviendo y demás, nos toca hablar del tema de la ciencia, las publicaciones de ciencia que tenemos en el Fondo de Cultura Económica, no solo la ciencia para todos, no solo de esa colección que es fantástica, sino también de otros libros que publicamos de ciencia, y para eso está con nosotros Heriberto Sánchez y nuestra queridísima doctora Julieta Fierro. Así que vamos a tener una buena mañana y le dejo la palabra a Heriberto. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento por estar aquí esta mañana en estos días difíciles que, como dice Marta, requieren un esfuerzo adicional al que hacemos diariamente, ¿no? También, como dijo Marta, una manera de reponernos y de seguir ayudando a las personas es haciendo nuestro trabajo, y en particular a nosotros que nos toca trabajar con libros, y ahora en especial que hablaremos de los libros de ciencia, ver cómo los libros no solamente son una forma de entretenimiento en el mejor de los sentidos, sino también pueden ser una forma de hacer ciudadanía, de hacer a las personas más críticas y más conscientes de todo el ambiente que está a su alrededor, no solamente de estos catástrofes sociales o de los fenómenos naturales que ocurren, sino de muchas otras cosas que toca la ciencia, ¿no? También le quiero dar un agradecimiento muy especial a la doctora Julieta Fierro, que también mantuvo su participación en esta reunión con todos nosotros. Y bueno, pues sin más, para no comerme mucho tiempo, voy a comenzar con la exposición, pero antes, como ya les había yo enviado el material que hoy vamos a ver, no sé si ustedes tengan ya de antemano alguna pregunta, alguna duda, algún interés especial en alguno de los libros para enfocarme en ello y no hablar tan rápidamente de todos. No sé si alguien quiera, o en especial que hable de algún libro de los que tenemos aquí en la exposición. Y si no, me voy a ir un poco rápido, y donde ustedes quieran me pueden detener para abundar un poco más sobre ello, ¿no? Bueno, como siempre, comienzo estas charlas que ya llevamos varios años teniéndolas, pues explico un poco en qué consiste la gerencia editorial. La gerencia editorial está dividida en varios departamentos, a la que se le asigna a cada uno de estos departamentos una disciplina. Está el departamento de literatura, el departamento de humanidades, que pronto se dividirá en dos áreas, en filosofía y arte y en historia y antropología. También está el departamento de ciencias sociales, que también se dividirá en economía y política y sociología y derecho. Está el departamento que nos toca ver a nosotros ahora, ciencia, tecnología y salud. Y el último es pedagogía y psicología, además de otras dos importantes áreas que son el área de obras para niños y jóvenes y el área de reimpresiones, que se ocupa de todas las disciplinas. Luego, ¿cuáles son las colecciones de ciencia? Si bien hay colecciones misceláneas como breviarios, colección popular, Sensontle, donde también hay libros de ciencia, esta área tiene colecciones específicas, ¿no? La más conocida de todos ustedes es la Ciencia para Todos. También está Ciencia y Tecnología, que es la más antigua, es de la primera colección de ciencia que tuvimos, y la más reciente es Ciencia, Tecnología, Sociedad.
Después tenemos dos colecciones más específicas para un público mucho más especializado, que es Biblioteca de la Salud, que no solamente abarca temas, digamos, médicos, sino también de administración pública de la salud, revisiones de testimonios de cómo se gestiona la salud pública, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, Ediciones Científicas Universitarias, que es la única colección de ciencia aquí en el fondo que está dedicada específicamente a los universitarios, ¿no? Que son libros de ayuda de texto en el aula, ¿no? Porque todas las demás de alguna manera son, dependiendo del grado de especialización, pero de todas maneras todas son un poco de divulgación, son para un público mucho más amplio y diverso. Y todas estas colecciones tratamos de estar publicado constantemente en ellas, y ven en unas publicamos más frecuentemente, como lo podrán apreciar ahora en los libros que vamos a ver. Voy a empezar con las novedades, los libros que ya están publicados y que ustedes ya conocen, que ya han tenido en la mesa de novedades y que quizá también ya han tenido oportunidad ustedes de leer o de ojear al menos, ¿no? El primero es de esta colección última que les hablaba, Ediciones Científicas Universitarias. Es un catálogo que se llama Los peces dulceacuícolas de México en peligro de extinción, y este es un catálogo muy completo, muy atractivo, y que puede ser un referente importante para todos los estudiantes de ecología y de manejo de recursos naturales, ¿no? Es un libro extenso, tiene fichas de cada uno de los peces de agua dulce que viven en México y que se encuentran en peligro de extinción. Tiene también, digamos, su distribución geográfica, los problemas que enfrenta, los proyectos de sostenibilidad ecológica que tienen en el país, pero lo que quiere un poco llamar la atención de este libro es que todo ese esfuerzo que se está haciendo y que hacen, digamos, los ecólogos y algunas autoridades no está siendo suficiente, ¿no? Y por ello mismo, tener este compendio donde diga toda la situación de todos estos peces, tendrá que, digamos, de alguna manera hacer conciencia y poder ser utilizado por diversos actores para continuar con las labores de rescate y preservación, ¿no? Luego tenemos un libro muy atractivo que es también, digamos, de alguna manera de biología, solo que este es enteramente de divulgación, ¿no? Es una traducción del inglés, se llama Cazadores de Especies, Héroes Locos y la delirante búsqueda de la vida sobre la Tierra, de Richard Conniff. ¿Y por qué se llama así? Porque este libro aborda las historias, cada capítulo es, digamos, una historia, una anécdota de no de los biólogos, sino de los naturalistas del siglo XIX, sobre todo de Gran Bretaña, que a bordo de barcos o viajando en tren alrededor del mundo, se enfrentaban, digamos, a ambientes, a países, a lugares que eran desconocidos todavía para Europa, y es decir, para el mundo occidental, y también se enfrentaban a una flora y fauna muy diversa, ¿no? Y el interés de estos aventureros era capturar estas especies, describirlas, para, digamos, tener un mayor conocimiento de toda la extensa biodiversidad que existe en el planeta, ¿no? Entonces este libro, les digo, cada capítulo es más bien como un pequeño relato, como un pequeño cuento de diferentes naturalistas, ¿no? Está desde luego Darwin, Gilbert Owen y no sé, muchos otros naturalistas del siglo XIX que tienen que ver, por ejemplo, con el descubrimiento de la flora en América, en África, en Oceanía, también de animales ya extintos como los dinosaurios o como la flora y fauna del Cuaternario, ¿no? Cuando habitaba el hombre prehistórico. Este salió en la colección Ciencia y Tecnología, por eso tiene su portada negra que ustedes ya conocen. Luego, otra de las novedades, esta es muy reciente, se llama Las Fronteras de la Muerte y es de la colección Ciencia, Tecnología, Sociedad, a diferencia de Ciencia y Tecnología, cuya portada suelen ser, el diseño de la portada es negra. En Ciencia, Tecnología, Sociedad la portada es más bien blanca, ¿no? Este es un libro muy muy breve, es en realidad como un resumen, un compendio muy sucinto de cómo ha cambiado el concepto de muerte a partir de, digamos, el desarrollo de ciertas técnicas médicas para mantener la vida y también para la realización de los trasplantes de órganos, ¿no? Nosotros constantemente estamos siendo animados a
tener una, digamos, una disposición a cuando morimos, que puedan disponer de nuestros órganos y de esta manera que las personas que los necesitan puedan continuar viviendo, ¿no? Pero lo que cuestiona aquí la autora de origen francés, Laura Bossi, es una traducción del francés, es cómo, digamos, estos logros de la medicina se han derivado más bien como en un mercado donde se ve al cuerpo como un objeto y como un contenedor de órganos, ¿no? Dejando de lado la parte humana de las personas. Es decir, en el momento en que una persona muere, generalmente ahora los médicos, muchos médicos y muchos sistemas médicos también, lo que buscan es preservar los órganos antes que preservar la vida del individuo o, digamos, enfrentarse al duelo de los familiares por la pérdida y la situación de la persona que está agonizando, ¿no? Entonces este libro nos llama un poco a la reflexión de cómo consideramos ahora la muerte y cuáles son estas razones, ¿no? Y nos hace cuestionar, es lo que les comentaba al principio, ¿no? Este es uno de estos libros que nos hacen ser más críticos y tomar una mejor decisión al respecto frente a problemas que pueden ser muy cercanos a nosotros. Luego ya voy a comenzar con, bueno, pues nuestra colección estrella, ¿no? Y es también ahora un motivo más de llamar la atención sobre ella, porque a partir del año pasado, cuando celebramos el 30 aniversario de la colección, en septiembre del año pasado, y que concluimos este mes de septiembre también, nuestra intención era ir del 30 aniversario, de los festejos del 30 aniversario, a alcanzar la publicación del número 250 de esta colección, ¿no? Y ya lo estamos logrando, ya estamos a punto de publicar los últimos números de La Ciencia para Todos para llegar a este número 250, por eso lo he titulado Novedades 250 títulos de La Ciencia para Todos. Y más que pasarlos cronológicamente como fueron siendo publicados, los pasaré de acuerdo al número que se les asignó en la colección. Y antes de pasar al del cambio climático, les voy a hablar un poquito del de Cielo Sangriento, que este libro de Sergio de Régules, que es un divulgador muy reconocido también de la ciencia, muestra cómo ha ido cambiando la forma de hacer divulgación en español, ¿no? Algunos de los primeros libros de La Ciencia para Todos quizá eran mucho más monográficos, expositivos de algunos de los temas que abordaba la obra, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este libro de Sergio de Régules, cuyo tema en particular es la caída de meteoritos en la Tierra, de 3, por eso dice ahí los impactos de meteoritos, como subtítulo, los impactos de meteoritos de Chicxulub, que es en la península de Yucatán, a Chelyabinsk, que es en Rusia, y también aborda un tercer impacto de meteorito en Tunguska, que también fue en la Unión Soviética en ese entonces. Lo que llama aquí la atención, Sergio de Régules, es su forma de contar estos impactos de meteorito, que es más bien a la manera de una narración, ¿no? Va entrelazando las historias de los 3 impactos en cada uno de los capítulos del libro y aborda temas de astronomía, de geofísica, pues también, digamos, de alguna manera de antropología social, ¿no? Por ejemplo, dice que la última caída de meteorito que aborda, la de Chelyabinsk, está muy bien documentado porque los coches de Rusia suelen tener una cámara, ¿no? Y esas cámaras en los autos lograron captar la trayectoria de la caída de ese meteorito. ¿Y por qué tienen esa cámara los autos en Rusia? Porque así los habitantes de ese país pueden reclamar su seguro de auto, ¿no? Porque ya ha habido tanta corrupción digamos, en cómo obtener dinero a través de fingir un accidente automovilístico, que ahora las compañías de seguros les piden que documenten todo eso, ¿no? Entonces, digamos, eso que puede ser parecer un tema muy lejano a un tema científico, Sergio de Régules lo enlaza muy bien para demostrar cómo además eso puede ser un testimonio que ayude al desarrollo de la ciencia misma, ¿no? Y bueno, no quiero sonar catastrofista, pero pasamos de una catástrofe, digamos, a otra que también es muy urgente y que
nuestros autores, Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias, han querido llamar la atención sobre este tema, del que se habla mucho, pero en realidad hay mucha información, no toda muy certera, no toda muy precisa, y este libro lo que intenta es hacer un compendio de toda esa información que está, digamos, un poco dispersa sobre el cambio climático. Se llama el libro El cambio climático, causas, efectos y soluciones, y como yo les digo, pues tiene a los tres de los más grandes reconocidos autores sobre este tema, ¿no? Mario Molina, que fue el ganador del premio Nobel, precisamente sobre sus investigaciones de cómo los clorofluorocarbonos dañan la capa de ozono. José Sarucán, que además de ser ex rector de la UNAM, director actual de la CONABIO, también ganó hace poco el premio Tyler, que es considerado el Nobel de Ecología. Y Julia Carabias, finalmente, quien estuvo a cargo de la primera Secretaría de Educación, la primera Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, como pueden ver, ellos abordan diferentes facetas de lo que es el cambio climático, y así lo muestra el libro, ¿no? El libro va con una primera parte donde es muy, digamos, muy científica, explica un poco la física, la química de qué es el cambio climático y cómo hay un cambio climático natural que ha ocurrido a lo largo de la vida de la Tierra, y cómo hay un cambio climático antropogénico, es decir, causado por el hombre, y cómo ese cambio climático se ha realizado en muy poco tiempo, a diferencia de las grandes eras geológicas por las que ha pasado la Tierra, ¿no? Y ese es el problema del calentamiento global, ¿no? No que ocurra, porque ha ocurrido en la vida de la Tierra, sino que ocurre debido al hombre y en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Luego pasa a explicar cómo este cambio climático, todo este calentamiento global causado por el hombre, está afectando los climas de la Tierra, y hay una frase ahí muy reveladora, creo, el libro, que dice que todos los años decimos, ¿no?, que ha habido la lluvia más fuerte, los huracanes más violentos, ¿no?, las sequías más severas, pero esto uno lo va diciendo año con año, porque además esto se va aumentando, ¿no? Y esto no se va a detener si no tomamos conciencia de qué es lo que lo causa y cuáles son las medidas que, además, no solamente como individuos, que hay diferentes niveles en los que podemos resolver nosotros este problema, como individuos, digamos, como sociedades de cada país, pero también este es un problema global, no puede ser resuelto por un solo grupo de personas, ni por una sola nación, sino que tiene que ser una solución en la que esté, digamos, coordinada el planeta entero, ¿no? Y esa es la última parte del libro. Aborda pues todos los esfuerzos internacionales a través de la ONU que se han hecho, y de los organismos específicos de la ONU que hay para tratar este tema, de los acuerdos internacionales. Antes hablaba mucho del protocolo de Kioto, ahora del acuerdo de París, y habla de en qué consisten estos acuerdos, cómo, digamos, impacta también la economía de las sociedades, y, digamos, hace un balance de todo eso para que cada una muy clara sobre este tema, y también pueda, digamos, yo creo, desde nuestra parte también impulsar iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, este libro ha sido el lanzamiento de ciencia del mes de agosto. Hubo una promoción especial de este libro en redes sociales, hubo una presentación también hace poco en la librería Rosario Castellanos, ahí en el Centro Cultural Bella Época. Y bueno, este libro va a seguir promoviéndose. Por ejemplo, ya tenemos contemplada una presentación también en la FIL de Guadalajara, y también hay por ahí un book trailer que también se ha, digamos, dado a conocer en redes sociales. Entonces, todo eso, los carteles, el book trailer, las entrevistas que han aparecido en diferentes medios, las presentaciones que se van a hacer en lo que resta del año también, pues son una oportunidad para que ustedes promuevan este libro que, les digo otra vez, es un compendio muy preciso sobre el tema, escrito por 3 grandes autores, y además yo creo que tiene un precio bastante económico, creo que está en 200 pesos, entonces es un libro bastante accesible para las personas, además de que también está, por supuesto, ya la versión electrónica disponible, ¿no? Y bueno, continúo con
con nuestras novedades de la ciencia para todos. El del cambio climático era el 241, el de Cielo Sangriento el 242, el de Matemática para Iñaki 243. Este libro de Matemática para Iñaki sería muy útil, por ejemplo, para los profesores y estudiantes de secundaria y quizá primeros años de bachillerato, porque lo que hace es presentar los temas básicos que cualquier persona se supone que debería de saber sobre matemáticas, y nos va, digamos, llevando desde lo más básico del punto, la recta, las sumas, las restas, hasta ya, digamos, los polinomios y otro tipo de cuestiones matemáticas. Y lo que intenta este libro es precisamente ser como un curso básico de matemáticas, y tiene dos particularidades. Primero, a mí me da mucho gusto que este libro haya aparecido, porque tenemos pocos libros de matemáticas en la colección. De hecho, es de las dos disciplinas que tiene menos títulos en la colección, junto con el área de química, son los que menos tienen. Entonces este libro, digamos, viene un poco a subsanar ese hueco que tenemos en esta área, ¿no? Y bueno, ustedes saben además que las matemáticas, y junto con, digamos, la lengua, son como las dos habilidades que intentan desarrollarse mucho más en la educación básica, ¿no? Entonces este libro, les digo, puede ser muy bueno para profesores y estudiantes de nivel medio y medio superior. Y también este libro es uno de los pocos que tenemos de autores internacionales. Es de Ignacio Salvendo, que él es un profesor de Argentina. De hecho, el libro quisimos que mantuviera, digamos, un toque con sus argentinismos, ¿no? Con la forma de hablar de los argentinos, para que se notara un poco, digamos, también que la ciencia para todos no solamente es una variedad de disciplinas científicas y de temas y de autores, sino también que es para todo el mundo de habla hispana, ¿no? Y bueno, aunque puede llamar quizá la atención en un principio, realmente no distrae del asunto principal del libro, ¿no? Y luego está este otro libro del cual hablamos ya la reunión de septiembre pasado, que también nos tocó, creo que el 24 de septiembre del año pasado, en donde nos visitó en esa ocasión Héctor Arita, justo antes de que se diera a conocer el fallo del premio. Ya nosotros ya habíamos entrado en contacto con él y lo habíamos invitado a esa reunión para que estuviera con todos nosotros, y porque él fue el ganador del tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Este libro, ustedes también saben, un poquito como el de Cazadores de Especie, cada capítulo es como un pequeño relato, ¿no? Mientras que el de Cazadores de Especies era sobre los naturalistas que iban buscando vida en lugares, digamos, exóticos para ellos. El de Crónicas de la Extinción, que tiene al dodo en la portada, que es una de esas especies que se han extinto, aborda pues especies y momentos distintos de la extinción de vida en el planeta, ¿no? El libro, por ejemplo, dice que ha habido 5 grandes extinciones en el planeta, ¿no? Algunas en periodos, obviamente, en los que todavía no vivía el hombre, y que fueron muy severas para la vida en el planeta, pero a pesar de ello muestra cómo resurge la vida y cómo se diversifica rápidamente, ¿no? Aborda especies muy emblemáticas como los trilobites, los dodos, los dinosaurios, por supuesto, los mamuts, y incluso aborda también la extinción de las otras especies de homínidos, que son, digamos, las otras especies de hombres o de seres humanos que no son los Homo sapiens, que, digamos, nosotros los Homo sapiens somos la única especie que ha sobrevivido de nuestro género, ¿no? Todas las demás se extinguieron, y este libro acaba precisamente con esa reflexión, ¿no? Todas las especies tienen, digamos, un momento de vida definido, a veces, digamos, de manera natural, y en otras ocasiones de forma violenta, como el meteorito que se supone que mató a los dinosaurios, pero todas llegan a su fin. Y el libro se pregunta al final, bueno, ¿qué ser vivo contará más adelante la crónica de la extinción del ser humano, ¿no? Nos hace un poco reflexionar también sobre un poco el ciclo de vida y, digamos, también el destino natural que tiene nuestra especie. Bueno, este libro también ha estado, se ha promovido bastante y continúa todavía hoy su promoción. Y bueno, se ha vendido muy bien, ha sido muy exitoso, y bueno, los invito a quien no lo conozca que le eche un ojo.
Les digo, cada capítulo es una historia distinta. Y vamos a pasar que ya con novedades bastante recientes de La Ciencia para Todos. Estas acaban de salir hace poco, hace algunas semanas. El 245 es La hormiga de fuego invicta, ¿no? Y aunque, bueno, el subtítulo es Biología, Ecología, Impacto Económico y Ambiental. Y aunque el libro pudiera parecer muy específico y quizá por ello mismo restringido a un público pequeño, este libro es un libro en realidad que nos habla sí sobre una hormiga en particular, esta que se conoce como la hormiga de fuego invicta, Solenopsis invicta, que repite mucho su nombre científico el autor. Nos muestra cómo es nuestra relación con el medio ambiente y cómo nos enfrentamos a, pues digamos, los retos que nos presenta la naturaleza, ¿no? Se supone que esta hormiga es originaria de Sudamérica y que por alguna razón, bueno, por el comercio, llegó en un barco a Estados Unidos y se empezó a diseminar por esa nación, ¿no? Y actualmente ya hay, digamos, registro de que está ya en todas partes del mundo. Y lo que hace esta hormiga, pues, es acabar con el resto de las hormigas, ¿no? Y no solamente con el resto de las hormigas, sino defender mucho su territorio, y tiene una capacidad también de sobrevivencia muy fuerte, ¿no? Por eso quizás su mote de invicta. Entonces, esta hormiga que llegó a Estados Unidos y que ahorita ya incluso se encuentra en las regiones del norte de México, lo que hace es, por ejemplo, afectar zonas urbanas también, ¿no? Hay nidos en las que parece que es un montón de tierra, pero ahí hay un nido de hormigas, y por ejemplo las mascotas se acercan, y lo que tiene la particularidad de esta hormiga es que tiene una picadura, una mordida ponzoñosa, ¿no? Entonces que afecta mucho. Entonces las mascotas, por ejemplo, salen heridas, el ganado también suele ser afectado, las personas mismas cuando se acercan, como actúan además en grupo, no solamente te pica una hormiga, sino si se te sube se suben un montón y te pican al mismo tiempo, y entonces son muy dolorosos esos ataques de la hormiga de fuego invicta. ¿Y qué han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos para tratar de acabar con este insecto? Pues han utilizado pesticidas, le han puesto barreras incluso legales y económicas a este animal, tratando de que no se disemine más por otras partes, pero obviamente para los seres vivos, a pesar de lo que nosotros podamos como seres humanos tratar de imponer, no hay fronteras, ¿no? Entonces todos estos esfuerzos han sido en vano, y hay dos derivas de este problema, ¿no? Una es una cosa de alarma, ¿no? Que asusta a la población y que además le incita un poco a comprar ciertos químicos o insecticidas para protegerse de esta hormiga, y no funcionan. Y la otra es también la otra cara de la moneda, que es más bien cómo podemos nosotros tratar un poco de adaptarnos a esta hormiga. Si ya va a estar ahí, si no podemos acabar con ella, ¿cómo podemos convivir y hacer que nos afecte menos como especie, y también en todas nuestras labores cotidianas y en otras digamos, áreas de trabajo, ¿no? En la economía, en la agricultura. Entonces, este libro, les digo, habla sobre una especie en particular, sobre un problema muy particular, pero nos da un poco la visión de cómo nos relacionamos el ser humano con el medio ambiente, y cómo, en lugar de creer que podemos detener ciertos fenómenos naturales, como digamos, la expansión de esta hormiga por los territorios, más bien hay que tratar de adaptarnos y conocer mucho mejor la biología y pues la forma de vivir de este insecto, ¿no? El otro libro es de un autor ya también publicado en La Ciencia para Todos, de origen cubano, bueno, él es cubano, vive en Cuba, José Altschuler. Se llama El fuego del cielo, mito y realidad en torno al rayo. Este libro también es de un tema muy específico, pero también es muy interesante porque habla sobre los rayos. Es decir, este fenómeno que, a pesar de lo que podamos nosotros estar muy familiarizados con ellos y digamos de alguna manera pues saber que podemos estar protegidos quizá por los pararrayos o tomar otro tipo de precauciones, lo que nos dice este libro es que los físicos todavía no saben muy bien en qué consiste un rayo, ¿no? Por la naturaleza misma del fenómeno, ¿no? No se sabe cuándo va a ocurrir. Bueno, cuando hay una tormenta puede ser que haya un rayo, pero no es muy, digamos, efímero, no alcanza a haber registros, no se puede reproducir, digamos,
todavía de manera exacta en el laboratorio, y bueno, nos pasa toda esa parte física. Obviamente hay una parte también cultural, de apreciación de este fenómeno, cómo se consideraba, digamos, en la edad antigua, las leyendas que había alrededor de este fenómeno, y finalmente ya la última parte del libro, que es muy breve, que está muy ilustrado además, lo que tiene es que da algunas recomendaciones, ¿no? Y cuenta algunos casos donde han caído rayos en tierra, ¿no? Por ejemplo, hay rayos que han caído junto a un ganado y todos han muerto, por ejemplo, todo ese ganado. O cuenta la historia también, por ejemplo, de una persona que por alguna razón desconocida ya le había tocado que le cayera un rayo 3, 4 veces, hasta que finalmente más bien acabó por suicidarse, porque su miedo era tanto de que le cayera otro rayo que ya finalmente más bien se suicidó, ¿no? Sí. Y bueno, tiene una guía práctica, así digamos, también, de qué hacer en caso de rayos, ¿no? Cómo colocarse, dónde colocarse, ¿no? Si junto a un árbol o no, si estás en un descampado, si estás en tu coche. Entonces, bueno, este libro, a pesar de su brevedad, digamos, es muy redondo también. Y uno de los últimos libros que hemos publicado es que es Fábrica de Colores, que es la biografía de Guillermo González Camarena, el inventor mexicano, cuyo centenario del nacimiento se celebra este año. Él nació en febrero de 1917, y para conmemorar, digamos, este acontecimiento, le pedimos a Carlos Chimal, que es un divulgador de la ciencia también, bastante reconocido, que es escritor además, tiene un par de libros acá en el Fondo de Cultura Económica, uno en la colección de literatura y otro en colección popular. Le pedimos que hiciera esta biografía, que fuera e investigara datos sobre González Camarena, porque sorprendentemente, a pesar de que de alguna manera nosotros conocemos o hemos oído hablar de este inventor mexicano, no hay nada de información, no hay libros sobre él, y lo que quisimos es también un poco resarcir este desconocimiento y esta falta de información sobre este personaje, ¿no? Entonces Carlos Chimal habló, por ejemplo, con José de la Herrán, que fue una de las pocas personas que todavía viven que lo conoció a González Camarena. También habló con los hijos de González Camarena y se puso a investigar también en bibliotecas y en otras fuentes de información, para finalmente tener este libro que nos cuenta no solamente la biografía, la vida de Guillermo González Camarena, sino también un momento muy particular de la historia de México, que es el México postrevolucionario, cuando, digamos, estaba México con una economía pujante, desarrollando un montón de ideas económicas, sociales, y, digamos, el invento de Guillermo González Camarena, que es la televisión a colores, ¿no? Uno de los primeros sistemas de televisión a color, cómo se enmarca en todo este contexto de México de los años 40, 50, ¿no? La portada tiene el logo que hizo González Camarena para el Canal 5, ¿no? Es un logo a colores que él mismo hizo. González Camarena no solamente era un radioaficionado, porque también hacía radios propias, fundó su propia frecuencia, sino que también fundó este canal, y él mismo fue el que le quiso dar el perfil al público infantil, porque decía que la televisión, él veía el potencial en la televisión como medio de comunicación, un medio de educación para ese México que todavía estaba reconstruyéndose de la Revolución Mexicana, y que había muchas zonas, como todavía incluso hoy existen, inaccesibles, ¿no? Entonces él, digamos, también formó parte del proyecto de telesecundaria, por ejemplo, y les decía, el Canal 5 lo quiso dedicar al público infantil, no como un canal de entretenimiento, que sí puede ser, les digo, sino también como esta cosa de entretener y educar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es una figura muy interesante. También criaba ajolotes, por ejemplo, para salvarlos de su extinción. Y bueno, también narra este libro su muerte más o menos a temprana edad, de manera trágica, en un accidente automovilístico, y cómo, pues digamos, esa muerte significó que se acabara de tajo el desarrollo quizá de una industria
pues televisiva, tecnológica, propia en México, ¿no? Y bueno, esta es una coedición con el Instituto Politécnico Nacional, se presentó en la Feria del Politécnico, de hecho lo adelantamos un poco su publicación para que pudiera estar en esta feria, y es un libro brevísimo, también es bastante económico, creo que está como en 110 pesos, y al igual que Cielo Sangriento es una narración, ¿no? Entonces es puede ser bastante atractivo para los lectores. Y ahora vamos con los libros que les voy a contar solo muy brevemente para no comerme mucho tiempo, de nuestras próximas publicaciones. El 247 es de la genética a la epigenética, de Clelia de la Peña y Víctor Loyola, es un libro que sale en la serie de biología. Este título habla sobre esta rama del conocimiento que está también ahorita desarrollándose, que es como conocimiento de vanguardia, que es la epigenética, es decir, si antes creíamos que la herencia, cómo somos, cómo nos comportamos, digamos, cómo somos físicamente y cómo nos comportamos digamos, en la parte psicológica, lo heredábamos de alguna manera de los genes de nuestros padres. La epigenética es cómo el medio ambiente moldea toda esa herencia que nosotros tenemos, y entonces puede activar un gen y puede desactivar otro, ¿no? Si, por ejemplo, uno tiene tendencia a una enfermedad y vive en un ambiente, quizá puede el medio ambiente detener o apagar ese gen que vaya a desarrollar esa enfermedad, o por el contrario puede impulsarlo y hacer que esa enfermedad se desarrolle más rápido. O también llama la atención, por ejemplo, de cómo nuestra forma de vida, si hacemos ejercicio o no, lo que comemos o no, si estamos expuestos a ciertos contaminantes, si vivimos en una ciudad contaminada o no, todo eso no solamente lo vamos a sufrir nosotros, sino que de eso de alguna manera también va modificando lo que vamos a heredar nosotros a nuestros hijos, incluso, digamos, hasta la tercera generación, así como dice el dicho, ¿no? Hasta los nietos. De esto se va a reflejar lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces esto nos llama la atención sobre las posibilidades muy grandes que abre la epigenética para el tratamiento de enfermedades, pero también para que nosotros podamos cambiar ciertos hábitos o podamos también incluso impulsar ciertas, pues no sé, cambios en la forma de la sociedad para que no nos afecte a nosotros ni tampoco a nuestros hijos, ¿no? El otro libro, ya les decía yo que tenemos pocos títulos en matemáticas, por fortuna tenemos este año 2 libros de matemáticas y el próximo año tenemos otros 2 libros de matemáticas también en puerta. Este es un libro de nuestro autor Carlos Prieto de Castro, que ya tenemos publicado 2 de él, donde aparece un duende. En este no aparece el duende, creo, sino más bien es la historia de una familia que se empieza a preguntar sobre cada uno de los problemas imposibles en matemáticas, ¿no? Y cómo lo abordaron grandes matemáticos. Entonces, en cada uno de estos problemas, que se llama Lo imposible en matemáticas, el título de este libro es así, lo que hace el autor es abordar, les digo, cada uno de estos problemas y a partir de eso, pues enseñar cómo se desarrolla la matemática, cuáles son los problemas que sin haber resuelto uno se pudieron resolver, por ejemplo, otros, ¿no? Es un libro también breve, como todos los de matemáticas también es bastante ilustrado, y un poquito para contrastarlo con el de matemática pareña, aquí hay como 2 formas de divulgar la ciencia, ¿no? Esta que tiene Carlos Prieto, que es muy expositiva, que va acompañada de muchas ilustraciones y que trata que el lector entienda de alguna manera cómo pensaban los matemáticos o cómo piensan los matemáticos, y el otro, el de Ignacio Salduendo, que es más bien ese te pide que tengas un papel y lápiz a la mano y pide que hagas ciertos ejercicios para que tú mismo vayas comprendiendo al momento de hacer la matemática, ¿no? Entonces, creo que son 2 buenos títulos, 2 títulos que se complementan y que pueden ser muy útiles para la enseñanza, ¿no? Y finalmente, el 250 que tenemos proyectado, que se llama El origen de la ciencia, una ontología de la ciencia para todos. Para celebrar, llegar a este número bastante emblemático de títulos publicados, lo que quisimos hacer fue una antología que mostrara esto que les estoy contando y que ya han podido ustedes ver aquí en los títulos de los que he estado hablando, ¿no? Es decir, una variedad de temas muy grandes, de autores, de nacionalidades, de formas de hacer divulgación de la ciencia también, ¿no?
hay títulos que son, digamos, puro texto, ¿no? Como el de Sergio de Regules, que con la narración te llevan, o con la simple exposición de lo que están ahí diciendo basta. Otros que requieren muchas figuras, muchas ilustraciones para reforzar lo que se está diciendo, otros que contienen otros elementos como cuadros de resumen o alguna información adicional. Bueno, esta antología intenta reflejar todo eso, ¿no? Y el hilo conductor de ella es el origen de las cosas, ¿no? El origen del universo, de las estrellas, de la vida en la Tierra, pero también, como dicen por ahí, en un texto, el origen de las disciplinas científicas mismas, ¿no? Cómo surgió la química, cómo surgió, por ejemplo, las matemáticas, cómo empezó el hombre a contar y a hacer matemáticas para resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, esta antología va a ser pues ese compendio que muestre lo que es la ciencia para todos, ¿no? Y yo creo que esa es la manera en que debemos promoverla. Para quien no conozca la ciencia para todos, o para quien quiera ver un poquito sobre cada uno de estos temas que son muy atractivos, este libro va a ser la puerta de entrada para que además continúe con la lectura del libro completo del fragmento que aquí se presenta, o de otros libros sobre el tema que tenga la colección. Entonces, bueno, este libro saldrá muy pronto y también lo estaremos promoviendo, digamos, por ejemplo, como en el cartel que tengo acá, donde se muestran todos los últimos títulos publicados de la colección que les acabo de presentar, y quizá con algún tipo de lema que también haga alusión a la colección, ¿no? Si para el 30 aniversario elegimos el de La Ciencia para Todos, un catálogo en expansión, haciendo alusión al primer título de la colección, el de Luis Felipe Rodríguez, de Un Universo en Expansión. Aquí, por ejemplo, pensamos utilizar Una ojeada a la ciencia, como también uno de los primeros títulos de La Ciencia para Todos, que es Una ojeada a la materia, que escribió Jorge Flores y otros autores, ¿no? Entonces, bueno, La Ciencia para Todos va a cerrar con esta publicación del 250, celebración que venimos, digamos, trayendo desde el 30 aniversario, y que yo creo que todo este conjunto de obras, de temas y de portadas, incluso visualmente creo que son bastante atractivas, pueden ayudar a promover la colección, y además los dos certámenes que pronto vamos a estar promoviendo, ¿no? Tanto el premio Rupert Tamayo como el concurso Leamos la Ciencia para Todos. ¿Sí? ¿Tiene proyectado hacer este libro alguna edición en pasta dura, como es un número, título emblemático, quizá para alguien coleccionable o para regalo, que hay mucha gente que quiere iniciar a sus niños en ciencia, entonces sería un muy buen libro? No sé si tengan planeado algo así. Sí, no tenemos planeado una edición en pasta dura, sino más bien tratamos de mantener un poco el perfil de la colección de libros también, pues digamos, muy portátiles, accesibles también en precio, ¿no? La antología va a ser algo extensa, ¿no? Tiene 25 fragmentos de 25 obras distintas, entonces lo pensamos más bien como un libro en el formato de La Ciencia para Todos, y quizá que pueda promoverse también los fragmentos mismos como cada uno en la versión electrónica, por ejemplo, que puedan impulsar pues el conocimiento de la colección, y que eso, les digo, anima a las personas a conocer todo el libro y toda la colección, ¿no? Lo que sí, como verán, vamos a variar un poquito el diseño, vamos a aprovechar la publicación del 250 para variar un poco el diseño del forro de la colección. Por ejemplo, el globito que estaba antes en la esquina superior derecha, no, al centro aquí, como lo ven abajo del título, donde viene la disciplina, ahora lo pondremos donde viene en la esquina inferior derecha, y bueno, vamos a tratar de que también sea un poco más legible toda la información que viene en el forro, ¿no? Aún no definimos completamente esos elementos que vamos a variar, pero va a ser una mejora, eso esperamos, esa es nuestra intención de la colección. Les comento otros dos rápidamente de las próximas publicaciones. La vida secreta de una hoja, de Stephen Fogel, que es una traducción del inglés. Este es un libro sobre biofísica, ¿no? A partir de el estudio de una hoja, vemos, el autor va narrando y va además haciendo experimentos. Hay pequeños cuadros de experimentos que puedes hacer en casa, como cuál es la física de la hoja, ¿no? Cómo
se alimenta del sol, cómo absorbe el agua, y todo eso da para muchos temas de física, de química y de biología. Este es un libro que va a salir les digo, en Ciencia y Tecnología. El otro libro son las memorias de Jorge Flores Valdés, que es un personaje, pues, digamos, muy reconocido también en el área de divulgación de la ciencia y, digamos, en la física también, y eso es lo que refleja este libro, ¿no? Cómo se fue desarrollando la física en México, cómo se fue desarrollando la divulgación de la ciencia, y bueno, la personalidad del autor, la doctora Fierro, no me dejará mentir, de Jorge Flores, del doctor Jorge Flores, pues es también muy atractiva, y su forma de narrar así lo refleja, no es una historia de su vida, pero les digo, al igual que la biografía un poco de González Camarena, pues habla de momentos muy importantes en la historia de México y de momentos, digamos, también fundadores de muchas cosas de lo que ahora ya estamos disfrutando, entre ellos las mismas colecciones de ciencia, ¿no? La ciencia para todos. Entonces, bueno, estas memorias saldrán en la colección Vida y Pensamiento de México. Se llama La Gran Ilusión, bueno, vamos a cambiar el nombre, se va a llamar La Otra Gran Ilusión, Memorias de un Físico Mexicano. Y bueno, va a ser un libro, les digo, de referencia para historiadores de la ciencia, para historiadores de la divulgación de la ciencia y para también pues personas que quieran enterarse de diversos aspectos de la cultura en México del siglo XX. Y bueno, finalmente nada más les quiero mencionar que en agosto lanzamos ya la cuarta convocatoria del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Ese es el cartel, tratamos de hacerlo un poco más, un poco menos serio que los anteriores, ¿no? Con un poco más de color. Ahora le pedimos a José Quintero, un historietista, que nos hiciera unas caricaturas de Ruy Pérez Tamayo, y bueno, ahí está Ruy Pérez Tamayo con un libro de la ciencia para todos, quizá aquí no se alcanza a apreciar, pero si se meten a la página del fondo, ahí tiene el logo de la ciencia para todos, y distintos elementos de ciencia, por ejemplo, ¿no? Está el átomo de la física, el planeta de la astronomía, el estetoscopio de la medicina, o los ganadores de los libros anteriores, el dodo, que ya habíamos visto de Crónicas de la Extinción, el de Tiburones, que fue el primer libro ganador de este premio, y el dinosaurio ave, que es también emblemático del segundo libro de Hay un dinosaurio en mi sopa, ¿no? Que fue el segundo ganador. Y bueno, ahí les puse unos puntos muy específicos, creo que los importantes que hay que resaltar, que está dirigida a científicos, divulgadores de la ciencia y escritores en general, también que se deben postular obras inéditas escritas en español, es decir, que no hayan sido publicadas antes en ninguna otra parte y que estén escritas en español. La convocatoria, les digo, abrió en agosto y cierra el próximo 31 de enero, y el fallo sería el día del Internacional del Libro, el 23 de abril del próximo año también, ¿no? Entonces también para los lectores que llegan preguntando sobre esta convocatoria, ya está en la página de la Ciencia para Todos, y bueno, es una parte importante de que también animemos a nuestros lectores a que empiecen a escribir sobre ciencia. Les digo, no solamente la colección, porque ya tiene 250 números, quiere decir que cumplió su objetivo, hay muchos temas, muchas disciplinas que hacen falta cubrir, y también hace falta que integremos nuevas generaciones de divulgadores a la colección, ¿no? Entonces, bueno, creo que por mi parte es todo, y bueno, cualquiera que tenga una pregunta, ahorita ya no hay tiempo de preguntas, si quieres, si hay tiempo las abordamos al final, pero cualquier cosa que quieran comentarme o que tengan duda o que quiera que abunden, me pueden llamar por teléfono o escribir, ¿no? Y bueno, pues gracias por su atención. Gracias. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a nuestra autora invitada, Julieta Fierro. Muchas gracias, Julieta. Adelante. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Heriberto, mil gracias por la invitación. Bueno, yo creo que nos podemos parar y poner el puño en alto. Párense así, se descansan tantito. Y yo digo que seguimos en pie en México. Y muchas gracias. Yo sé que muchos de ustedes sufrieron, muchos tienen amigos que han sufrido, pero México sigue. Qué bueno que están aquí. ¡Viva México!
pues después de lo que platicó Heriberto, lo que se antoja es irse a meter a la cama con una taza de té a leer. Pero bueno, yo les quería decir por qué es tan importante que exista esta colección. Bueno, como saben ustedes, tienen la virtud de tener un montonal de temas y ahora acabamos de escuchar muchos temas importantes contemporáneos. Pero para los científicos, la ciencia es parte de nuestra sobrevivencia. Yo sé que ahora está de moda lo natural, lo ecológico, lo verde. Pero vamos a suponer que de veras en este momento fuéramos naturales. Pues, ¿qué haríamos? Bueno, pues seríamos cazadores recolectores, ¿verdad? Me gustó esta bolsa. Y por supuesto este galán, así que ¡vámonos! Bueno, ¿cuánto tiempo no? Ya se puede. ¿Cuánto tiempo creen que resistiría la vida en la Tierra si fuéramos naturales? Digo, yo creo que me haría de 100 enemigas en este instante por haberte elegido, ¿no? Y tú estarías, ya no me hubieras vuelto a ofrecer tu saludo en la vida. No podemos volver a ser naturales. Ya no podemos ir moviéndonos por la naturaleza, saqueándola y llegando a otro lugar y volver a saquear, porque ya la naturaleza no se sabe recomponer sola, ya no puede. ¿Cuál es la opción que tenemos? Pues la opción es esto, ¿verdad? Fíjense qué diferencia ahora en el sismo, que cuando hubo personas que por su celular pudieron decir estoy aquí. Y sacaron una foto de dónde estaban, para que los rescatistas supieran dónde estaban y cómo estaban sus condiciones. Esto existe gracias a las ciencias básicas, a esas que no sirven para nada, como las que acabo de mencionar Heriberto, como las matemáticas, los problemas que no se han podido resolver, pues justamente gracias a ese tipo de disciplinas existen estos aparatos. Son ligeros, necesitan pocos materiales, son multifuncionales, sirven para la bola de cosas, para sacar fotos, para grabar, para mandar mensajes. Y si no fuera por la ciencia básica, no podrían existir. Así es que una manera de resolver los problemas de la humanidad, porque es que otra sería ser menos, pero nos fascina el chaca-chaca. Yo sé que esta ciudad tiene chaca-chaca, pero nosotros también. Y entonces, nos gusta demasiado tener hijitos. Así es que la solución a que disminuya el número de humanos no va a ser la solución. Sí, pues, ¿qué quieren que les diga? Así es que la otra es la ciencia básica, para producir tecnología y para producir innovación. Ahora, también, ¿por qué es tan importante que haya libros de todas estas disciplinas? Que haya colecciones de astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias del mar, ciencias de la tierra, ecología, física, matemáticas, química, salud y varia, donde caben todos estos secretos nuevos que nos está presentando Heriberto. Porque las nuevas ideas en la humanidad ya no están viniendo de los viejitos como Don Rui y Jorge y Sarucán y yo, ya no, está viniendo de los jóvenes de los primeros años de licenciatura de las escuelas, de los chavos que se juntan entre varios, en general un joven, acuérdense que el género son hombres y mujeres, no estoy excluyendo a ningún género, un sociólogo,
un economista, un matemático, un ingeniero en robótica, un ingeniero en cómputo, un físico. Y estos chavos se están reuniendo y están viendo qué problemas tiene su comunidad. Y se juntan a platicar de manera informal y se les ocurren soluciones a los problemas. Y entre ellos discuten cómo pueden solucionar este problema, tienen ideas. Si es necesario, contactan al hiperespecialista, ¿no? Al neurólogo o al químico o al que sea. Pero en general lo importante de estos chavos es tener a un sociólogo que conozca la problemática de su comunidad. Tener a los chavos pensantes en ideas novedosas como los matemáticos, tener a los ingenieros en robótica y en cómputo, y además tener a un economista que les diga, no, frénenle, eso no va a funcionar. Así es que esta colección está hecha justo para eso, para estos jóvenes que quieren saber qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Y simplemente al escuchar a Heriberto con estos nuevos libros, pues uno se pone a pensar, ay, puedo hacer conexiones con estos libros y se me pueden ocurrir soluciones. Así es que yo creo que esta nueva diversidad es muy importante. También la antología que no nos dijiste quién la escribió, la escribiste tú elegiste los textos. ¡Bravo! Porque como no puso al autor o al compilador en la portada, sospeché que había sido tú. Felicidades, es una gran idea. Pon tu nombre por ahí. No nada más te pongas rojo. Bueno, ahora, ¿por qué es difícil leer? Bueno, resulta que nuestro cerebro no está hecho para leer. Está hecho para hablar, para bailar, para amar, pero no para leer. Para poder leer se necesitan conocer los fonemas del idioma, es decir, los sonidos. Por eso cuando tratamos de aprender turco, por ejemplo, pues no distinguimos. Ahorita estoy viendo una telenovela turca para aliviarme del dolor de esas super fresas, así, un culebrón, vamos. Pero me doy cuenta que los fonemas no los conozco. Y he buscado así cómo es el idioma y cómo se pronuncian las palabras y las letras tan raras. Y no percibo todos los fonemas. Así es que esa es una dificultad. Para entender un idioma hay que conocer los fonemas. Por eso es bueno que los niños desde chiquitos escuchen otras lenguas. Después hay que aprender palabras, es decir, tener un vocabulario extenso. Y después hay que asociar los fonemas con las letras o los kanjis, depende del sistema de escritura de cada idioma. El problema es que esta parte de nuestro cerebro es con la que reconocemos las caras de las personas. Y ese mismo pedazo de cerebro es el que el cerebro utiliza para reconocer los símbolos, que pueden ser los símbolos de matemáticas o las fórmulas químicas. Es esta parte del cerebro. Y entonces nuestro cerebro se ve rebasado y decide que ahora esta parte del cerebro va a ser para reconocer las caras y para reconocer los símbolos. Es decir, cuando estamos tratando de leer algo nuevo, nuestro cerebro tiene que trabajar mucho más de lo que imaginamos. Y por eso nos cuesta trabajo leer ciencia, porque es otro vocabulario y otros símbolos. Y entonces nuestro cerebro está utilizando un cacho de cerebro que no se diseñó para eso, para hacer eso, nuevo, diferente. Así es que yo sugiero que a sus lectores les digan que la ciencia despacito, despacito, porque si no, no se puede. Las neuronas, aunque no tengan su corazoncito, sienten y se cansan y necesitan descansar.
Y aunque cada día nos crece 1 millón de neuronas nuevas, que si las usamos no se mueren, si no las usamos sí se mueren, pues sí, es como cualquier cosa si no se usa. Entonces, así es que sí vale la pena que esas neuronas pues sean las que se entrenen para acercarse a la ciencia. Así es que si es difícil leer, no se me desesperen si ustedes van a leer estos libros, que supongo que sí lo hacen. Bueno, a mí me gustaría explicarles por qué es difícil la ciencia. Y aunque todos trabajan en las librerías del fondo, pues quiero que pases tú y tú, por favor. Aquí. Pasen, sí. No me los voy a comer. No me los voy a robar, ya me robé a ese señor. Es mío, ya está pedido. No te asustes, no te preocupes. Tengo mi galán. Bueno, cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. No les voy a hacer nada horrible. Entonces les voy a dar un objeto, aquí está. Aquí está. Entonces vamos a suponer que son científicos. Nosotros pueden abrir los ojos, pero no vean el objeto. O sea, yo voy por la vida y veo una flor y la corto para dársela al novio, ¿no? Y pienso qué tonta es la flor, no sabe que yo le estoy manipulando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver respecto a la naturaleza, qué tan listos son los humanos. Entonces quiero que me digas qué tienes ahí, para qué sirve, de qué está hecho, de qué color es, a qué huele. Digo, lo que la ciencia quiere saber, ¿no? La ciencia quiere saber todo de todo. Pues una caja tengo, no sé de qué color es, tiene plástico, es lo único que sé. ¿Y para qué servirá? A ver, vamos a abrírtela, a ver si puedes saber para qué es y de qué sirve. Conste que le estoy dando chance, ¿eh? No sé. No sé, perfecto, la mejor contestación posible. ¿Y tú? Es una caja de cartón, está plastificada, sirve para exhibir algún producto, porque tiene una pestaña y A ver, tócale, apriétale. tiene un objeto adentro, está duro. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tienen? Ella tiene un contacto, multicontacto en forma de submarino, y tú tienes un molde para hacer bigotes y ponerlos en tus bebidas. Muchas gracias. Bravo. Era imposible que supieran lo que tenían. Imposible. Bueno, la ciencia es igual. Estamos súper limitados los humanos. No sabemos las cosas. Somos muy ignorantes. La ciencia se renueva continuamente. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes sentidos. Ellos no tenían una fibra óptica para ver lo que estaba atrás. No tenían un sensor de aromas para saber más o menos de qué era. Y así es la ciencia, está ciega. Más bien sabemos que no sabemos, aunque haya toda esta colección de libros. Y por eso todo el tiempo hay libros nuevos. No solo eso, sino que somos incapaces de predecir. Yo sé que la física de Newton, que es pues la aburrida, me dice que si yo lanzo estos dulces, los cachó perfecto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer otra cosa. No les voy a hacer nada. No pongan carita de que a mí nadie me quiere, por favor. A ver, inflen su globo. Inflenlo. No lo amarren, solo inflen. Cuidado con los ojos, hay que ponérselos con los ojos protegidos, por favor, no quiero víctimas de globo. No lo amarres. Tu globo, inflenlo. Ah, ya estás. Ok, ya, con eso. Bueno. Inflenlos. Y Heriberto, a ver, ponte aquí, tú vas a hacer cómo tienen que hacer la demostración. Ok,
Entonces vieron cómo la física de Newton funcionó perfecto, ¿verdad? Yo aventé los chicles y aunque tenía una mano ocupada con un café y con una hoja de papel, pudo cacharlo. Ahora vamos a pedirle a cada quien que ponga su globo así en alto y a la de 3, 1, 2, 3, lo van a soltar. 1, 2, 3, suéltenlo. Cachen su globo. Imposible, ¿verdad? Imposible. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Era imposible, porque son trayectorias caóticas. Esa es la física de este siglo, es la física de la diversidad. Es la que hace que cada uno de nuestros cerebros sea único e irrepetible, porque las conexiones neuronales están hechas diferentes. Es la física que nos impide conocer el clima. Yo vi el clima para ahorita. Y mi trajecito mono, que estaba de faltita cortita, bueno, no tanto ya en esta vejez, pero bueno, cachito de pierna visible, lo guardé en el closet y me puse esto y ahora me estoy asando, ¿verdad? Es decir, no podemos predecir el clima con precisión. Y los temblores, menos. Así sí, menos. Así es que también tienen que tener conciencia de que la ciencia está sumamente limitada. Bueno, ya Heriberto nos dijo cómo hay que aprovechar las oportunidades para las colecciones, los temas de moda, en fin, el concurso. Yo lo que quisiera sugerir es que ahora aceptaras, como en la literatura, que ahora está de moda hacer historietas, aceptaras libros en historietas, incluso en el concurso. Porque ahora los jóvenes, los literatos están escribiendo así. En fin, pero bueno, tú sabes mejor. Ahora yo quiero pedirles un favor a ustedes, a los libreros. Yo no sé vender libros. Yo lo que sé es regalarlos. Eso es lo que yo sé hacer. Pero vender, no sé vender libros. Pero les voy a decir qué siento yo cuando llego a una librería del fondo. Bueno, cuando fui al Octavio Paz anteayer para comprar libros y estaba cerrada, casi lloro. Y dije, ¿cómo mi librería cerrada? Pero estaba abierta la de que ahorita a las 8 de la mañana. Bravo por los empleados de aquí. Lo que yo siento es que, ¿hay tal libro? No, pues no hay. ¿Cómo? Y no veo una computadora donde ustedes puedan poner la señora, la loca, la que llega y da piruetas y grita, ¿cuál es la mejor librería del mundo? Esta. No avisen, la señora no encontró el libro que quería. ¿Y por qué no está ahí ese libro? ¿Y por qué no me dicen sí, cómo no se lo consigo? Yo no entiendo por qué. Yo sé que una cosa es la edición y otra cosa es el distribuidor y otra cosa es la bodega, entiendo. O me dicen, pues sí, hay 15 de sus libros, pero fíjense que están en la bodega. Pero es que yo me voy a Japón mañana y quisiera llevarme un par de mis libros. No, pues no hay, creo que, mire, tal vez en la librería de universidad los pueda conseguir. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que estén nuestros libros ahí. Que si vamos a una prepa a dar una plática podamos llevar los libros, porque yo voy y hablo de las estrellas y pues no consigo mis libros para regalar porque, insisto, no los puedo vender. O en las ferias de los libros, va uno y de mis libros, no, pues ya se acabaron. ¿Pero cómo? Bueno, tenemos unos de los de breviarios que no mencionaste. No sé cómo hacerle. Les pido a ustedes que, además no tienen que ser los libros del fondo. Si venden de mis otros libros, igual esos llaman a los del fondo y se venden más. Así es que no sé qué hacer.
no sé si sea el tiempo y el lugar, pero yo creo que se necesita más coordinación y más computadoras modernas, donde ustedes puedan decir, esta persona quiere este libro, se lo vamos a conseguir y va a estar aquí dentro de 3 días. En fin. Bueno, creo que eso era todo. Tenía yo media hora y ahora les tocaba a ustedes hablar y hacerle preguntas a Heriberto también. Iba a ser del 20, ¿verdad? El 20 íbamos a tener ya una nueva aplicación en las librerías del fondo para que entren con su celular y digan, quiero este libro. Pero pues nos agarró el movimiento. Pero va a ser en Rosario, en Cosío, en Daniel Cosío, ¿qué más? Octavio Paz y Alfonso Reyes. Entonces, es la primera. Muy bien. Y va a estar bien. Gracias. Pero nosotros sí hacemos, si usted dice, no lo tiene, decimos, no lo tengo, pero se lo consigo. No, si no está en bodega, déjeme lo busco. Y si se lo encontramos, normalmente esa es nuestra tarea, porque somos libreros. Pero no quiero que regañen a nadie de las librerías, porque ya me han pasado. Ya me ha pasado que llego y me dicen todos los trabajadores de la librería, ¿qué le hicimos? Porque vinieron y nos regañaron, si siempre la tratamos bien. No, yo no quiero que regañen a ningún librero, a ninguno, porque son súper amables, siempre. Siempre me reciben con una sonrisa y hay donde estacionar el coche y me empacan bien y me hacen descuento por ser autora. Y si me sale la lagrimita hasta me imprimen la factura. No es cierto. No quiero que regañen a nadie. Pero yo quiero que nos ayuden a los autores a que vendan más. Pues bueno, no sé si, como dice la doctora Fierro, quieran preguntarle a ella más directamente algunas cuestiones, no sé, como ella como lectora o como persona que va a las librerías, ya nos dio sus puntos, que va y busca los libros, algunas cuestiones sobre ciencia, como recomendar quizá libros científicos a los jóvenes que van, o a las personas que van a la librería, a veces sin una búsqueda particular, ¿no? O cuando no encuentran un libro que los inviten a leer otros, ¿no? Sí, yo sugiero que, adelante, nada más, que de la lista esta de temas, lean alguno una vez al mes de los temas estos básicos. Si no les gusta, pues pónganlo por allá y agárrense otro. No todos les gustan a todo el mundo. Algunos a mí me aburren francamente y otros sí me los echo de volada. Así es que yo sugiero que lean de los diferentes temas y si alguien les pide un tema, que sepan de ese tema en particular. ¿Sí? El de terremotos del fondo es muy bueno. Sí, sí. Es muy buen libro, está muy bien escrito, en fin, que va a ser ahorita el tema de moda. Doctora, pues en principio, en verdad, muchas gracias por su participación. Me parece que esa manera de enlazarnos al hacernos ver todo lo que tenemos en cuanto a conocimiento y nuestra labor de ser un eslabón entre la creación de la obra y la asimilación de la misma a través de los lectores, es precisamente una labor que debe de ser prioritaria para nosotros. Tenemos que resolver todo ese tipo de carencias o de falta de usar las tecnologías que tenemos a la mano para hacer de la mejor manera nuestra labor, como les digo, como promotores del conocimiento, vendiendo libros en una librería, llevándola a diferentes librerías, participando en las universidades,
poniendo los libros en donde los podamos colocar. Creo que es un muy buen llamado a una autocrítica, y creo que sí debemos de aprovechar todo lo que tenemos, y más en momentos como los que ahora hemos estado viviendo recientemente, donde si volteamos y vemos todo lo que está a nuestro alcance en nuestra profesión, es mucho y más. Entonces tenemos que aprovechar. Yo agradezco, también quisiéramos que la mayor parte de nuestros autores fueran como usted, que hace una labor importantísima de promoción. Yo he visto algunas cápsulas en televisión de usted, promoviendo la ciencia, acercando a los niños a la ciencia. Entonces, esa labor también tenemos que aprovecharla nosotros como libreros y como promotores del conocimiento en todos lados y en todos momentos. En verdad, muchas gracias, y en lo personal pues sí me llevo ese llamado a esa autocrítica para hacer de mejor manera nuestra labor y nuestra profesión. Muchas gracias. Tal vez algo que podríamos hacer, si a alguien no le da demasiada flojera, y sé que alguien hay aquí de comunicación social, que de repente venga uno de los libreros a mi programa de radio, es los domingos a las 4 de la tarde, lo siento muchísimo, pero dura 1 hora y media. Entonces, si alguna vez quisieras que alguno de tus chicos viniera a mi programa, es en Radio Red, hay un montón de radioescuchas, regalo libros de la colección, por supuesto, para así tener más llamadas, no es cierto. O incluso, muchos de los autores yo sé que están hiperocupados, pero si alguna vez alguien quiere tener voz, o decir a mí me gustó este libro. Yo me apunto, nada más tendrá, si la tecnología nos lo permite, ser vía remota. Yo estoy en Guadalajara, en la librería del Fondo en Guadalajara, y con mucho gusto podríamos hacer un enlace desde Radio Red hasta la librería del Fondo en Guadalajara para participar en su programa. Claro que sí. A los radioescuchas les encantan los enlaces, como que sienten que es más importante. Tiene mayor relevancia. Corresponsal remoto, ¿no? Entonces creen así que eso les emociona mucho. Mandan un correo, sí, cómo no. Heriberto tiene mis datos, bueno, te voy a dar los míos. Y entonces sí, porque la radio ya no es la de antes, donde el locutor así con la voz decía la verdad, ¿no? Ahora la voz somos todos. Con las redes sociales ha habido esta revolución y ya todos tenemos opinión y cosas importantes e interesantes que decir. Así es que, pues aprovechen este espacio, si quieren decir cosas. Y además es divertido hacer radio, no importa si uno está despeinado, se saca un ojo, ni quien se dé cuenta. Sí. Soy Carlos Ramos, de la Delegación de Monterrey. También le quiero agradecer pues esta plática muy amena que hace que veamos los libros de ciencia de otra manera. Y quiero decirle que hay una cosa que dijo que es muy cierta sobre cómo vender o cómo interesar a los jóvenes a los libros de ciencia. En Monterrey vamos nosotros a prepas a promocionar el concurso de Leamos la Ciencia para Todos. Y sí siento que a veces los jóvenes dicen, ¿y esto a mí qué? O sea, tiene razón también que piensan que la ciencia lo hacen ya gente grande, que no está relacionada con ellos. Entonces, es importante lo que dijo, que puede ser algo aspiracional, que un chico, la ciencia, ¿para qué le va a servir? Ahorita todos quieren ser Zuckerberg o Steve Jobs, pero no tienen la herramienta. Entonces yo creo que eso que dijo usted, que hacer a los jóvenes leer para que ellos tengan las ideas de ahora, la innovación, es muy importante. Entonces, pues digo, yo se lo voy a copiar y voy a hacerlo extensivo cuando tenga grupos de prepa, promocionando los libros de ciencia. Gracias. Muy bien, porque los regios son muy diferentes a los chilangos. Son gente buena y sincera del norte y tienen grandes industrias y tienen una tradición industrial. Y ustedes tienen campos de innovación muy importantes. Y si hacen estos grupos de jóvenes con ideas, va a haber patrocinio
de las grandes industrias regias para apoyar a estas incubadoras de ideas de los niños chiquititos, esos en los que usted está promoviendo la colección. Unos alumnos de CONALEP ganaron un concurso de robótica, creo que en Japón. Entonces, y dicen, muchos pues piensan que el CONALEP no tiene un nivel o sea, un nivel bueno, y no, claro que sí, o sea, ya se demostró. Es también es parte que de los maestros quieran que el alumno sobresalga, les dé ánimos, o el maestro mismo les influya para estudiar la ciencia. Mi hija va en una escuela secundaria pública, y este año el que terminó es una manera muy interesante porque ellos estuvieron trabajando en un taller en diseño o en moda, no sé qué, pero en lo que es biología, que es una maestra fantástica, les dio un ánimo, y creo que con otra materia, entonces estuvieron desarrollando temas, la cuestión del fumar, aprender sobre el sistema respiratorio, sobre la vida, hicieron experimentos con plantas, y al final del curso, que es para que los papás vayamos a firmar y estemos enterados de cómo va nuestro niño, hicieron unos equipos en salones específicos. Entonces hacían las mesas de trabajo, había como 4 o 5, y llegábamos y nos exponían. Y yo asombrada, porque decía, ¿cuánto vocabulario aprendieron? Todos los sistemas que tenemos dentro, y pocos papás fueron los receptivos para ir a eso. O sea, 600 niños, de esos 600, de plano unos estaban chacoteando en salones, ¿no? Pero los poquitos que estaban ahí frente a su trabajo, con toda seriedad, diciendo, miren, ocurre esto, estas son las causas y estas son las consecuencias. Y a mí me parece súper interesante. Bueno, mi hija pasó a segundo, pero yo digo, despertar eso en nuestros niños, es que ese es el camino. Ese es el camino para crecer y para desarrollar las nuevas tecnologías, para que no nos avasalle toda esta industrialización que está acabando con nuestros recursos, ¿no? Pero yo me voy con muchísimas ganas de leer, de verdad. ¿Verdad que sí? Yo estoy leyendo otras cosas, pero digo, yo soy lectora de La Jornada. Y cuando viene la ciencia, de verdad me pongo así en shock y digo, no me hablen, no va a entrar llamada de celular, voy a leer mi artículo, con permiso. Es que tienen un problema todos muy fuerte con la colección. Primero, los demasiados libros. Por eso sí sugiero que lean uno de cada tema lentamente, y los que a ustedes les gusten los pongan arriba. Por si alguien llega, le puedan decir, pues este no está mal. ¿Y qué problema tienen? El prejuicio. Yo para qué voy, no le voy a entender. Le van a hacer preguntas a la maestra y yo no voy a poder contestar después en la casa, en fin. Los papás se sienten muy desprotegidos ante la ciencia y no estamos habituados a decir no sé. Así es que esa es otra dificultad que tienen con la colección. Le huye la gente. Así es que los primeros a los que hay que enamorar son a ustedes. Sí, tenemos que enamorarlos, tenemos que hacer que sepan que nuestros libros tienen secretos lindos. Pues compartirle lecturas científicas a mi hijo para despertarle el interés, ya sea brevísima historia del tiempo, o le explico acerca, ahorita que está lo de los terremotos, pues decirle cómo son las fallas geológicas, dónde se encuentran, por qué tiembla, contarle de los epicentros, etcétera. O sea, darle todo como un panorama para que él se pueda involucrar y querer aprender más. Creo que, como decía el compañero, nosotros somos eslabones, tanto libreros como científicos, como editorial, todos tenemos un camino que recorrer para que llegue a más lectores y a más personas el interés por la ciencia. Entonces, pues no nos tenemos que limitar, no le debemos tener miedo a la ciencia, debemos tratar de entenderla hasta con nuestras limitaciones o lo más que podamos,
tratar de explicárselo a nuestros hijos para que ellos también tengan interés, ¿no? Porque pues si no nos interesamos ni nosotros mismos, pues mucho menos nuestros hijos, ¿no? Entonces es importante que cada uno cumpla su función de distribuir ese conocimiento o de tratar de sembrar esa semilla. A veces tienes la oportunidad de tener buenos maestros que te digan, pues, cómo involucrarte, ¿no? O como dice Luz, que tu profesor te anime a que hagas proyectos científicos. Y creo que eso hace mucha falta en la sociedad mexicana, en los niveles educativos. Creo que no hay como esa premura de querer enseñar a los niños de ciencia, ¿no? Creo que nos limitamos a lo que viene en los libros de texto, nos limitamos a las matemáticas básicas, a todo lo básico, ¿no? A la física básica, y creo que tenemos que adentrar a nuestros hijos y a la sociedad a que se amplíen los conocimientos, ¿no? Como dices tú, la ciencia tiene mucho por descubrir y creo que todo está en pañales, ¿no? La física, la matemática, la química. Creo que a pesar de todos los años de evolución y los avances científicos, aún tenemos mucho que descubrir. Tienes toda la razón, además es mucho más importante de lo que dices. Para el año 2030, la mayoría de las empresas van a usar robots en lugar de humanos. Y para el 2053 ya no va a haber choferes, va a haber autos y camiones robotizados en las carreteras. Así es que cada uno de nosotros va a tener que aprender cosas nuevas todo el resto de nuestra vida. Y una manera de hacerlo es tratando de leer cosas de ciencia y tratando de entenderlas. Porque nuestros niños, que creemos que ya terminaron la prepa y ahora sí saben cosas, o ya terminaron una licenciatura, no. En cuanto terminen la licenciatura ya es obsoleta. Y cuando termine el doctorado también. Así es que todos nos vamos a tener que reentrenar, no solo los profes de educación básica, todos nosotros nos vamos a tener que reentrenar toda nuestra vida. Así es que tenemos que aprender a aprender, pues ya desde ahorita. Y yo creo que una manera de aprender a aprender es leer alguno de estos libros nuevos tan padres que nos presentó Heriberto. Sí, creo que, perdón, por último, estas pláticas nos acercan a las nuevas publicaciones y a que nosotros como libreros podamos recomendar estas lecturas, ¿no? Que cada vez vienen más en lenguaje coloquial para que la gente se interese, ¿no? Ya como sin menos gráficas, con más texto, con más narrativa, pues para que sea menos difícil para el lector. Entonces, pues, gracias a todos. Porque es un cuento, ¿no? Está fantástico. Y ese de matemáticas es buenísimo. Si alguna vez no aprendieron matemáticas en sus vidas, de verdad, léanlo. Porque dice uno, sí, si son papás jóvenes, ese libro yo sugiero que lo leas. Es que está muy bien escrito, aunque esté en argentino. Tenemos que olvidarnos que los argentinos a veces son pesados y nos pueden enseñar mucho a pesar de nuestros prejuicios. Está muy bien hecho. Bueno, yo antes que nada pues, la admiro mucho desde que soy así de chiquita y siempre me ha llamado mucho la atención cómo ha divulgado la ciencia. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué opinaría si en algún momento se organizara un concurso donde lectores que no son muy ávidos a la ciencia, a través de las redes sociales y otro tipo de nuevas tecnologías o aplicaciones, durante una temporada arrojaran una serie de preguntas que siempre han tenido en mente o problemáticas que sienten que pasan en el medio ambiente o la física, la química, y que respecto a las mejores preguntas o una selección de preguntas, ustedes como autores se vieran en la necesidad de escribir un libro para ello o que convergieran varias de esas preguntas. ¿Usted qué opinaría de algo así? Me pareciera lo máximo, porque seguramente de cada 100 preguntas que hicieran las personas, bueno, algunas las podríamos contestar entre todos y yo creo que se podría hacer fácilmente.
Pero lo interesante de tu pregunta es que de esas 100 preguntas, 3 tendríamos que decir todos, no sé. Y ahí detectaríamos científicos en potencia. Porque la ciencia se hace con las preguntas que no tienen respuesta. Y los chicos son muy listos y hacen preguntas increíbles. Piensan, quieren saber, quieren entender e inventan. Así es que es una idea buenísima, porque ahí detectaríamos los nuevos temas de investigación a los que se enfrenta la humanidad. Gracias a tu concurso y a esas 3 preguntas que tendríamos que decir no sé. Es una gran idea. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Para Heriberto, en relación al libro de González Camarena, comento lo siguiente: en Guadalajara, bueno, propiamente en Zapopan, hace poco más de un año inauguraron el Museo de la Radio y la Televisión. Está dentro de otro inmueble que es el Palacio de la, se llama Palco, Palacio de la Cultura y las Artes. En el museo hay muchas cosas de González Camarena, e incluso la avenida que está afuera del museo, que tenía otro nombre, se llama ya González Camarena. Apenas, ¿verdad? En febrero fue cuando... Sí, lo autorizó el cabildo del ayuntamiento y autorizaron el cambio del nombre. Lo que quiero plantear es ver si se puede lograr, en el momento en que se pueda, una presentación de este libro ahí. Creo que por el lugar sería muy emblemático, muy simbólico, y bueno, evidentemente se acercaría público muy ligado al tema y con el pleno interés de este libro. Sí, por supuesto, digo, para todos los libros, en todos los casos, y particularmente de este sobre González Camarena, andamos buscando siempre como los lugares o los eventos que estén mucho más relacionados con los libros, ¿no? Por ejemplo, en este de Palco, que alguna idea tenía de ese lugar, sería una presentación muy buena, ¿no? Tengo entendido también que en la FIL de Guadalajara va a haber un homenaje a González Camarena de parte del coloquio científico que se organiza ahí cada año con año. Entonces también, porque además González Camarena es de Jalisco, ¿no? Nació en Jalisco, aunque vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, pero digamos es originario de ahí, toda su familia es de esa región, y ahí puede ser un excelente lugar. Sí, yo creo que la gente que está al frente del museo estaría muy entusiasmada en que se pudiera programar una actividad con el libro. ¿Por qué no le escribes a Carlos y le preguntas si va a ir a la FIL? Y si va a ir a la FIL, dile que aprovechando que va a la FIL, que vaya al centro. Pues sí, me parece que podemos coordinar bien eso, Heriberto, y si se nos alinean las cosas, pues ya salió. Sí, de hecho, los invito a todos a estar constantemente informándonos a nosotros, a Editorial, o a todas las personas de relaciones públicas, también ustedes mismos en el área comercial, de fechas, lugares, eventos. Digo, a veces hay tanta información de todos nuestros libros que no logramos captar toda, ¿no? Pero constantemente hay actividades a propósito de alguna efeméride importante que quizás se nos esté pasando desde aquí, desde Editorial, aquí en el Ajusco, pero con ayuda de todos ustedes podemos promover mucho mejor el libro, ¿no? Ya hacemos como una red de comunicación, que eso es lo que siempre hace falta, y promovemos mejor nuestras obras, ¿no? Bueno, no sé, doctora. Una cosa más, también una de las razones por las que pienso que sería bueno que ustedes leyeran un título de cada subtema es para los maestros que están organizando el concurso para ver la ciencia para todos. Algunos ya tienen sus 3 libros que se saben bien, y a sus niños los hacen leer esos libros y ganan esos niños, porque ya se hizo la cadenita. Pero yo sugiero que ustedes, si llega algún maestro que va a organizar el concurso en su escuela y les pide opinión, que ustedes les sugieran temas nuevos que les gustaran a ustedes, para que haya más diversidad de temas en el concurso. Sí, bueno, yo nada más quería un poquito abundar sobre lo que dijo Julita.
esa es como la clave quizá, ¿no? Leer nuestros propios libros, ¿no? Porque a veces sí es una sobreoferta que no alcanzamos obviamente a leer todo, pero si poco a poco vamos leyendo de nuestras áreas de interés, o por ejemplo nosotros que estamos en el fondo, de los libros del fondo, vamos a ir haciendo una idea, vamos a ir creando esa red también de comparación entre un título y otro, ¿no? Yo, por ejemplo, mi formación es de letras, no soy científico de formación, pero cuando empecé a trabajar con los libros de divulgación científica, obviamente no conocía nada de ciencia, y poco a poco uno se va haciendo una idea, va conociendo los nombres, los conceptos, los autores, los títulos de nuestras colecciones, y ya poco a poco uno va a poder ir compartiendo, relacionando un título con otro. Por ejemplo, ahora, a propósito de los sismos, ¿no? En La Ciencia para Todos tenemos el de terremotos de Alejandro Nava, pero también tenemos algunos otros, uno que se llama, creo, sismicidad y vulcanismo, otro sobre volcanes solamente, ¿no? Que están muy relacionados y que tiene que ver con mapas de riesgos y todo eso. Entonces, todo eso podemos saberlo casi que únicamente leyendo los libros, ¿no? Pero esos últimos dos no los tenían ahorita aquí en esta biblioteca. Y el vendedor no puso en la compu, necesito esos ahorita. Sí, hay que implementar ese sistema. Sí, sé que no es culpa tuya, ni del distribuidor, ni del de la bodega, son los demasiados libros, entiendo. Pero con la compu se va a poder mejorar. Sí, con esto que nos contaban. Ya. Y creo que Heriberto es un ejemplo de cómo la ciencia sí puede inducir al bien a las personas. Gracias. Bueno, ya creo que son las 11 en punto. Si no tienen alguna otra pregunta para Julieta Fierro, pues simplemente quiero agradecerle que esté nuevamente aquí hoy con nosotros, compartir pues su visión sobre las librerías, sobre la ciencia, y bueno, invitarlos a todos ustedes a conocer primero los libros de la doctora Fierro, luego todos nuestros libros de las colecciones científicas, y bueno, a seguir comunicándonos con, ya sea, si quiere preguntarle a Julieta Fierro algo, a través de mí yo les puedo pasar sus datos o yo le puedo pasar su pregunta a ella, también conmigo acerca de las publicaciones, de las novedades o de las próximas que vayamos a lanzar. Y bueno, pues también muchas gracias a ustedes por estar aquí, pues compartiendo este momento y aprendiendo sobre nuestros libros. Gracias. Pues también muchas gracias a ti, Heriberto, gracias a ambos, y un aplauso por favor. Y en este mundo de los demasiados libros y en el programa de hoy hacemos un receso de 15 minutos y en punto de las 11:15 por favor regresamos. Vamos a tener la participación de Difusora Larouche, nos van a hablar de los diferentes sellos que distribuyen, así que por favor tomamos un receso, un break y regresamos en 15 minutos. Muchas gracias.